Doctora, cuando hablamos justamente de trata de personas, queremos hablar desde el vamos, porque de repente creemos que esto ya no es como antes, pero sin embargo esto incluso puede aumentar con relación al tema de la tecnología, las redes sociales. ¿Podrías comentarnos también cómo se da toda esta situación? Sí, de hecho que sí, estamos hablando hace bastante tiempo del tema de trata de personas. Allá por el 2003, 2004 aproximadamente empezó el país a fortalecer y a buscar la manera de parar este crimen que afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Se ha hecho mucho trabajo, sin embargo, esto no ha parado con el tiempo y no solo se da en el país, sino también a nivel mundial. Y cada vez vemos más víctimas que van cayendo. Nosotros tenemos muchas víctimas ciudadanas y ciudadanos paraguayos que están cayendo en las redes de trata internacional. También tenemos el tema de la trata interna. Y lo que más se utiliza para captar a las personas es el tema del engaño. Obviamente las personas que están en situación de vulnerabilidad son las que son más propensas a caer en estas redes porque la vulnerabilidad en diferentes factores, por ejemplo la parte económica, situación de violencia, en donde las personas, especialmente mujeres, tratan de salir adelante. Mejorar su situación. Mejorar su situación económica y familiar, entonces van cayendo en estas propuestas falsas de trabajo. Lo mínimo que nosotros vemos en relación a las víctimas en las causas que investigamos es el engaño sobre la condición, que muchas veces las personas no se identifican por eso como víctimas de trata, ¿verdad? En eso estamos las autoridades en poder mejorar la identificación de estas personas y obviamente también tratar de hablar de esto y que todos sepamos mínimamente qué significa y que es un hecho punible. También hay algo muy importante, es que muchas personas trabajan con las redes de tratantes sin darse cuenta que es un hecho punible lo que están cometiendo. Muchas veces minimizan esa situación de cuando, por ejemplo, redes de trata de España le están pidiendo a las personas de aquí a que consigan personas para tal o cual trabajo y minimizan esa situación. Entonces, una vez que son descubiertas estas redes de trata, las personas también son procesadas. Entonces, mucho cuidado también de ambas partes, tanto de las víctimas como de los posibles victimarios al tomar un trabajo así. Doctora, cuando hablamos de trata de personas, muchas veces directamente ya lo vinculamos a la prostitución, pero ¿qué hay más allá también de la trata de personas, que no solo implica la prostitución en la mayoría de los casos, pero también hay otros tipos de trabajos, otro tipo de explotaciones detrás de eso? Sí, la trata en general es muy complejo, tiene momentos que deben de reunirse para considerarse el hecho punible de trata de personas. Tiene que haber un momento de captación, que es como agarrar a la víctima o como embaucarle a la víctima, un momento de traslado para ya sea dentro del país o fuera del país, y el otro momento tan importante que es la explotación. Y si así como decías, no solo la explotación sexual es considerado trata, sino también tenemos la explotación laboral y la extracción ilícita de órganos. También es una forma de explotación que se da en muchos países. En nuestro país aún no tenemos identificada ninguna causa. Eso no significa que no exista. Estamos justamente tratando de fortalecer ese aspecto para ir identificando otras formas de explotación. ¿Quiénes están más expuestos justamente, doctora? Hablamos también de mujeres, de niños, hablamos de hombres. ¿Quiénes normalmente caen o se van y se comete este tipo de crímenes, doctora? Bueno, y generalmente las mujeres y las niñas están más expuestas, y eso no solo a nivel país, sino también a nivel internacional, por la naturalización misma de la explotación de las mujeres y especialmente en tema de explotación sexual. Son mucho más propensas a caer y eso nos dicen las estadísticas. La mayor cantidad de víctimas son mujeres, niñas y adolescentes. A nivel interno también tenemos muchos niños explotados laboralmente especialmente, y también tenemos adultos identificados en el marco de una explotación sexual. Son los mínimos, pero sí también tenemos ya identificadas en algunas causas varones explotados sexualmente. Doctora, mencionaba que hace un par de años
se empezó a dar un abordaje distinto a este flagelo, a esta problemática. ¿Qué se estuvo cambiando? ¿Qué se estuvo dando de más para poder hacer frente a esto? Bueno, y de hecho que con el tiempo uno va aprendiendo también de las causas que van ingresando. Nosotros desde el Ministerio Público consideramos que toda la información que tenemos en el marco de las causas sirve para mejorar dentro del Ministerio Público el tema de la persecución penal junto con la policía, pero también esos datos sirve a las instituciones o es útil a las instituciones que trabajan en la prevención y en la atención. Tenemos estudios realizados de víctimas en donde analizamos el perfil, el lugar de origen y cuáles son las condiciones en que van cayendo. Y eso nosotros aportamos también a las otras instituciones que abordan el tema de la trata, a los efectos de que impriman todas las cuestiones de prevención en esa zona, ¿verdad? Y nosotros como Ministerio Público estamos apoyados con cooperación internacional, en este caso la DECIT. Venimos trabajando hace varios años con la DECIT y en este último proyecto que tenemos es fortalecer todo lo que sea el tema de la investigación y especialmente las investigaciones proactivas con medios especiales de investigación. Estamos tratando de fortalecer en capacitaciones, en adquisición de algunos equipos, también la implementación de un software que nos ayude a hacer una investigación más eficaz y controlada. O sea, son muchos aspectos que venimos mejorando a nivel institucional. Doctora, en ese punto también con relación a lo que tiene que ver, antes se iban mucho o digamos eran engañadas y llevadas a España. Ahora con el tema de la pandemia, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se da, doctora, esto? Bueno, obviamente el tema del traslado en época de pandemia como que se cortó un poco, también la identificación de víctimas. Sin embargo, todo el año pasado y este año también igual fueron identificadas víctimas de trata. Obviamente ya hacía años que estaban en los lugares y igual fueron identificadas en este transcurso. Lo que vimos mucho es en el marco de la pandemia la identificación de adolescentes y niños explotados laboralmente en Brasil. Eso nos ayudó un poco la pandemia y las restricciones que se dieron, se cerraron las fronteras. Eso significó que todas las personas que estaban en el Brasil y que querían volver al país tenían que ser identificados. Y en ese proceso fueron identificados más de 70 niños y adolescentes que estaban trabajando en situación de explotación laboral en San Pablo, Brasil. Entonces también, si bien disminuyó las denuncias, tuvimos un repunte importante por esta situación de la identificación de estos adolescentes. Y como que cambió también el país, doctora, en ese En realidad punto, no cambió, lo que se dio es la identificación, ¿verdad? Porque en pandemia obviamente lo que se produjo es que las autoridades que trabajan en la investigación pararon un poco, no podían salir a hacer procedimientos. Pero, o sea, no cambió la situación, sino la situación de la pandemia nos ayudó a identificar una situación que hace mucho tiempo se estaba hablando, pero no teníamos víctima identificada. Entonces, en la pandemia nos ayudó a identificar a estos adolescentes y el modus operandi que se da para la explotación laboral en San Pablo, Brasil, en este caso. Doctora, justamente estaba mencionando que mañana se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra la trata de personas. Acá justamente estamos viendo en pantalla datos que está arrojando también la unidad de trata de personas. Estos datos son los que hoy tenemos a nivel país. Hay un subregistro también de esto. ¿Cómo vamos manejando las estadísticas? Bueno, los datos que nosotros manejamos como estadísticas son datos objetivos, o sea, a partir de las causas que van ingresando. El año pasado tuvimos más de 105 causas que ingresaron y obviamente las víctimas atendidas fueron mucho más, incluyendo víctimas de años anteriores, porque muchas veces o no se les ubica a las víctimas o son trasladadas posteriormente de los países donde fueron explotadas. Entonces el abordaje una vez que llegan aquí se da con el equipo técnico, por ello es que hay una cantidad suficiente de más que las causas ingresadas y también sumado a ello los adolescentes que fueron abordados e identificados en la frontera como víctimas explotadas laboralmente. ¿Cómo se queda también una persona, doctora, que es víctima de trata de personas? Porque hablamos también de explotación laboral, sexual muchas veces. Y es algo que lastima mucho a las personas, doctora.
De hecho, que los daños que sufren las personas víctimas de trata son bastante y muy difícil de superar. Por ello es tan importante esa atención que se les da a las víctimas, no solo el abordaje desde el Ministerio Público, sino también con las otras instituciones. O sea, lo primero que se requiere, y especialmente las víctimas de explotación sexual, es una atención psicológica y psiquiátrica muchas veces muy profunda y que tiene que ser constante. También los daños físicos, eso hemos notado, daños físicos en las personas, teniendo en cuenta que hemos visto que víctimas de explotación sexual fueron obligadas a atender a más de 30 clientes por día. Imagínense eso, aparte de del daño psicológico, el daño físico que sufren las víctimas, y también en lo que es la explotación laboral, el daño físico que van sufriendo. Hemos detectado niños y adolescentes explotados laboralmente que obviamente por la juventud, por la edad, no sienten en ese momento el daño que están sufriendo, pero posteriormente los daños físicos y psicológicos van surgiendo con los años, obviamente por el daño que el cuerpo sufre por las horas, tantas horas trabajando en determinadas posiciones y en las peores condiciones. ¿Cuál fue, doctora, ahí uno de los casos que le tocó bastante y fue difícil también sobrellevar, sobre todo porque uno es profesional, pero también tiene su lado humano? Entonces, cuando se trata sobre todo de niños, me imagino que ha de ser bastante difícil. Y la verdad es que es constante, ¿verdad? Tengo casos así emblemáticos que tengo en la mente, ¿verdad? Pero cada procedimiento, especialmente los procedimientos que se hacen a nivel nacional, realmente venimos, todas las fiscales que están interviniendo, venimos medio destrozadas de esas intervenciones, teniendo en cuenta que la situación de los niños es extremadamente complicada, o sea, la pobreza, la situación de explotación, la situación de abandono, y uno quisiera hacer mucho más aparte de solo hacer la persecución penal, de atender, pero es un caso, luego viene otro caso, y siempre estamos queriendo hacer un poquito más. Todas estas campañas que estamos haciendo es justamente para eso, para que se identifique y que las personas entiendan que cualquiera podemos caer en esa situación de explotación, y también que la ciudadanía en general, si nota una situación en la que especialmente niños, niñas, adolescentes están siendo explotados, ya sea sexual o laboralmente, que denuncien, porque cuanto más rápido denuncian, mucho más rápido vamos a llegar a esas víctimas, ¿verdad? Y poder rescatarles de esa situación. Doctora, hablamos de esta campaña que usted está mencionando y vemos que se apunta desde el nivel internacional y llega a nuestro país también el combate a la corrupción de funcionarios que hacen la vista gorda también y permiten que muchas veces faciliten y haya también la trata de personas. Sí, de hecho que también, o sea, es como que se van identificando que la trata no es un hecho punible aislado a otros hechos punibles. Actualmente estamos también trabajando con las redes de anticorrupción a nivel internacional, identificando un poco la situación en que se da la trata, y que de alguna manera la corrupción se transversaliza en todos los aspectos, ya sea incluso antes de que se produzca el hecho. Tenemos autoridades nacionales y locales que están siendo investigados por situaciones de corrupción, es decir, por la mala utilización del dinero público que tendría que ser utilizado para mejorar la vida de las personas. Entonces, en esas zonas en donde están siendo identificadas víctimas, ya desde el antes la corrupción ya afecta a las personas, ya le ponen en esa situación de vulnerabilidad. Y obviamente hemos también identificado situaciones en donde mínimamente tenemos una omisión de funcionarios, una omisión haciendo la vista gorda, y otras situaciones más complejas. Sin embargo, estamos tratando de mejorar también esa identificación y esperando denuncias concretas, porque muchas veces como que se dice algo, pero nosotros desde el Ministerio Público no podemos procesarle a las personas sin tener elementos de prueba. Entonces, en eso también estamos coordinando con la Fiscalía de Anticorrupción, en la fiscal adjunta Soledad Machuca. Estamos coordinando para mejorar y entrelazar nuestro trabajo. Ahora también tenemos mucho contacto en tema crimen organizado. En ese sentido también estamos tratando de
coordinar nuestros trabajos con la Fiscalía de Narcotráfico y Crimen Organizado también. Porque va prácticamente todo ligado otra vez. Sí, como vamos doctora. encontrando Sí. ciertos aspectos que van ligados, entonces la única manera es la coordinación interna y luego también la coordinación a nivel interinstitucional. Doctora, por último y brevemente también, ¿a cuántos años de cárcel una persona que se involucra en el tema de trata de personas, en este caso, se expone? De 8 a 20 años, según se dé las circunstancias y algunos agravantes. Ese es el marco penal.